Boa tarde para todo mundo. Nós estamos aqui mais uma vez para seminário do Hub de Big Data da ONU para o Brasil, do Hub Regional, comandado pelo Hoy IBGE. estamos en el Hub regional comandado por IBGE, esa serie de 3 webinars que nosotros contratamos de datos alternativos con los indicativos confiables. Hoy es el segundo de los 3 webinars que tenemos. Jean-Gabriel Malaguch tratará del tema de corrección de sesgo sobre los infectados del COVID en Brasil. Joan, el doctorado en población, territorio, estadística pública, magíster en población, territorio, estadísticas públicas, licenciado en estadística por la Universidad de Juiz de Fora, área de investigación, metodología estadística orientada a las aplicaciones de problemas sociales diversos, bien como desarrollo de nuevos métodos. Quisiera agradecer a João por estar aquí con nosotros el día de hoy. Y bueno, y le paso la palabra. Muchas gracias, João. Agradezco muchísimo. Vamos a ver si no tengo problemas aquí para poder empezar. Un momento, dice él. ¿Pueden ver la pantalla? ¿Me escuchan bien? Pues muy bien. Bueno, pues para empezar, siempre me gusta empezar discutiendo el contexto en el que se desarrolló la investigación. Esta idea de corrección del sesgo para la estimación de las personas infectadas se dio como una investigación de una beca de corto plazo en alianza con la colaboración del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Es una beca de corta duración y algunas cosas he tenido que hacer algunas elecciones y luego no hacer lo que tenía tan solo 3 meses para desarrollar una investigación y luego escribir los resultados. Entonces, algunas cosas he tenido que elegir no hacer, pero voy a hablar de algunas cosas para mejorar esto. Más allá de este contexto, quisiera pasarles un poco del contexto de Brasil en el momento de esta investigación. Bueno, la situación brasileña en aquel momento y gran parte del mundo era caótica, la situación en general en todo el mundo. En marzo, bueno, pues nosotros empezamos en un periodo de pandemia, la gente, bueno, pues tenía que estar en casa y no teníamos, digamos, clases presenciales en la parte de educación, ya no teníamos trabajo presencial y esto afectó al país de varias maneras. IBGE, que es el Instituto Brasileño de Estadística Brasileña, el Instituto Nacional de Estadística de Brasil, entonces ha tenido problemas para realizar las 2 principales investigaciones, tanto el censo demográfico que había sido planeado en 2020 como también su principal investigación de muestra, que es la investigación de muestra de domicilios. Y aquí IBGE ha podido entonces, por intermedio de este término, acceso a los teléfonos y ha creado una investigación PNAD-COVID que será bien importante. Más adelante necesito que se acuerden de esto. Bueno, esto fue más al inicio de la pandemia. En el momento de investigación teníamos el caos del sistema de salud. Teníamos un contingente muy problemático de los médicos y de toda esta situación. Y todo esto fue muy importante justamente para un sistema de salud, para que funcionara. En particular, nosotros hemos tenido un colapso muy fuerte en la ciudad de Manaus, en Amazonas y Amazonas de manera general. Esto también va a afectar la parte de estimación y de los sesgos del que hablaremos más adelante. Nosotros teníamos que Brasil vivía el inicio de una segunda ola en septiembre y octubre. Una segunda ola, bueno, ya que la primera ola, digamos, no había terminado, nosotros teníamos ahí varias pruebas. En algunos estados no teníamos pruebas, en otro más.
comparado con el otro. Nosotros no teníamos una política central del país, cada estado más o menos decidía lo que debería hacer. En algunos casos, algunas ciudades. E você não tinha uma política de isolamento social. Y no teníamos una política de aislamiento social. Y con esto no teníamos también un aislamiento fuerte en varias ciudades. Bueno, pues de esta manera, vinculado a todo este caos, nosotros vimos el aumento del interés del público y luego de las instituciones de más informaciones y más datos sobre la crisis en general y la enfermedad en particular. Nosotros veíamos un gran número de investigaciones más pequeñas que se realizaban por varias instituciones de investigación y nosotros veíamos al Ministerio de Salud en diferentes instancias liberando datos diarios sobre la enfermedad. João, perdón interrumpirle, pero la gente pregunta aquí y dice que su audio está muy bajo, si es posible aumentar. Si conecta la flecha de Zoom, hay configuraciones de audio y por favor, si puede aumentar el volumen del micrófono, por favor, que está muy bajo. Está bajo y a veces está un poco cortado porque cuando habla mueve el sonido, mueve el micrófono e intenta utilizar o no mover la mano que sujeta el micrófono, por ejemplo, por favor. Intentaré no mover la mano, pero el micrófono ya está en el volumen máximo. Pero dice él que hablará un poco más alto, más fuerte, a ver si ayuda. Ministerio de Salud en diferentes instancias liberaban los datos sobre casos sospechosos y confirmados y muertes también. En algunos casos nosotros teníamos esta información aquí y luego en otros casos teníamos algo como más sencillo, como por ejemplo tan solo plantillas en Excel. Y luego el Ministerio de Salud liberó el registro administrativo de las pruebas de COVID realizadas por el Sistema Único de Salud. En aquel entonces, como no teníamos las pruebas del COVID comercializadas por la farmacia, entonces era para toda una prueba, para todo el grupo de pruebas en Brasil. También podemos considerar que a pesar de ser el censo de todo el Sistema Único de Salud, es una muestra de la sociedad en su conjunto. Y esto será bien importante también porque el método que voy a utilizar para trabajar necesita una muestra. Pero antes de esto, de detallar el método, quisiera hablar un poco sobre los posibles sesgos que tienen correlación con esta prueba. Nosotros tenemos una diferencia entre una prueba positiva y el que está infectado. Pruebas en el área de la salud presentan grande número de falsos positivos y un bajo número de falsos negativos, lo que es más interesante decir que uno tiene una enfermedad cuando no la tiene que dejar pasar, digamos, una persona que efectivamente tiene la enfermedad. Porque algunos dicen, bueno, decir que uno está enfermo cuando no lo está, una otra prueba va a corregir esto, pero si uno, digamos, recibe el diagnóstico de que no está enferma, sí, cuando está, no va, digamos, a hacer otra prueba y seguramente no tendrá un tratamiento, volveré a casa, probablemente puede morir proveniente de esto. Entonces, las pruebas van a tener esta sensibilidad con esos falsos positivos y negativos. Esto todo será muy diferente entre ellos. Entonces, para lograr un número real de infectados, seguramente deberíamos saber cuáles eran las pruebas que se aplicaban y cuáles eran las sensibilidades y efectividades de las pruebas. Y varias pruebas, por ejemplo, también estos valores de sensibilidad se ofrecen por las empresas basadas en muestras muy pequeñas y que seguramente no se replican cuando van al mercado. También tenemos el tema de que personas que tienen los síntomas, en particular del COVID, a pérdida de olfato y paladar, tenían una mayor propensión
a pasar por pruebas que aquellos que no presentaban síntomas y personas, bueno, que estaban en trabajos presenciales, pues tenían más probabilidad de estar infectados justamente debido al contacto con otras personas, aún más en términos de trabajo relacionados al área de la salud. Pero cuando tenían trabajos no estaban liberadas de los trabajos para poder pasar por la prueba, porque creamos un diferencial con respecto al contagio, la prueba en direcciones opuestas. Tendrían más posibilidad de estar en contacto con personas con COVID y menos posibilidad de salir a probar. En Brasil nosotros tenemos un diferencial muy grande en acceso a la salud en términos de distancia. En la región sudeste, para la atención de baja y mediana complejidad, la distancia promedia de 55 kilómetros, y para la región norte, por Amazonas, se desplazaría más de 100 kilómetros para atención de baja y mediana complejidad en el caso de las pruebas. Luego, para casos más complejos, como sería el caso de necesitar intubación, en sudeste esta distancia va para 107 kilómetros y en el norte 276 kilómetros. Entonces, con esto vamos a tener un diferencial para aquellos que se pueden probar, para aquellos que podrían tratarse. De esta manera, lo que tenemos entonces es un tema de una muestra extremadamente diferenciada, y varios factores van a influir en esto. Si uno ha tenido contacto con personas que estaban infectadas y si aquella persona ha podido pasar por una prueba. Y ahora entramos en la parte del método, por así decirlo. Actualmente está de moda este tema de la integración de los datos, de aunar una muestra de probabilidad con otra que no tenga, para poder corregir el sesgo. Y esto está en varios métodos, porque el que utilicé aquí es el Quasi Randomization, ¿no? Que es el que planteado por Elliott y Valiant en 2017, después en 2020. Luego la idea del método es intentar asignar estructuras de peso para que permitan esta base de datos, vas tomando como referencia las encuestas por muestreo, y tenemos este método en dos etapas. En primer lugar, la determinación de la población común a las dos bases de datos, y cuando estimamos de las pseudo probabilidades, ¿no?, de selección. Y a partir de eso generamos aquí los valores. Bueno, la primera etapa aquí sigue 3 pasos, ¿no? Tenemos ajustando un modelo de regresión logística con la variable indicadora de la prueba como variable de respuesta y un conjunto de variables comunes a ambos bancos como variables explicativas, ¿no? También aquí una variable indicadora de prueba. João, de novo vou te interromper, desculpa. É que não está dando para escutar. João, perdón, lo que pasa es que no le podemos escuchar, está terrible el sonido. Você consegue continuar com o fone, mas alterar a opção do microfone para ficar com o do computador. Acho que talvez melhore. Tá bem baixo ainda. Não tá cortando, mas tá muito baixo. Não dá pra, assim, eu tô escutando porque o fone ele isola bem, mas eu não sei se o pessoal tá conseguindo. Agora mudou alguma coisa ou... Melhorou bem. Tá com algum ruído, mas tá bem melhor. É que eu coloquei para tirar o ruído. Tirei do automático, coloquei no baixo. Vamos ver se isso ajuda. Melhorou bem. Então tá. Desculpa te interromper de novo.
tranquilo. Tecnologia não gosta muito de mim. Um ajuste do modelo. Assim, a variável resposta tem que ser uma variável relacionada La a variable respuesta tiene que estar relacionada a probabilidad de estar en el banco de datos no probabilísticos. Sin embargo, debe existir en el banco de datos de probabilidad. En mi caso era una variable indicadora de prueba, pero Nick BR una vez ha utilizado una variable indicadora de acceso a Internet en una de las investigaciones. Entonces también necesitamos variables comunes para servir de variable explicativa. Voy a desglosar los bancos un poco más adelante. A partir de este modelo de regresión, estimamos esta propensión de los individuos de la base de datos no probabilístico a partir del modelo ajustado con los datos probabilísticos. Luego determinamos un punto de corte común de la población basado en general. Deixa eu ver aqui se já. Não, é um slide mais à frente. Uma análise gráfica. Un análisis gráfico. Aí você determinando essa população comum. Con esto, determinando esta población común, creamos un banco de datos. Você escolhe o primeiro modelo mais Se elige el primer modelo con mayor tasa de clasificación para los datos probabilísticos. Y entonces se usa este modelo con los mismos coeficientes para la base de datos no probabilística. Y a partir de esto tenemos este punto de corte en la población que es común a los dos bancos de datos. Y se hace esto por medio de un análisis gráfico. Como por ejemplo aquí se tiene una población del banco de datos probabilístico y no probabilístico, y en una consulta el profesor Pedro Luis Nascimento Silva sugirió de 0,4 si estaba conforme con todo. Seleccionando esto, y aquí utilizamos la base de datos para los que pertenecen, y luego estimamos la probabilidad de prueba logística considerando el plan de la muestra de la investigación de probabilidad. Luego, a partir de esto, creamos una variable Z para la muestra probabilística. Y luego, a partir de esto, cuando se tiene como respuesta, estimamos estos valores. Cuando se tiene como respuesta a partir de las probabilidades, simplemente nosotros invertimos las probabilidades para que tengamos los pesos que podemos utilizar para tener la estimación en el final. Mi aplicación utilizó los datos de SUS que he obtenido el 3 de octubre de 2020 con 18.412.913 personas, y luego el mes de referencia de agosto de 2020, PANAT COVID, con 386.000 líneas, más disponible, más reciente, y con esto teníamos 386.000 líneas. João, una vez más, está terrible. Es que hace mucho ruido, es un ruido tremendo, no le podemos escuchar. Tentando agora pro do computador. Melhorou alguma coisa ou não? Tá com muito ruído ainda. Tá com muito ruído e baixo. Agora ajudou alguma coisa ou nada? Tá melhor e tá mais limpo também. Vamos ver se vou conseguir terminar sem ter mais um problema. Vamos lá na fé. Então, eu tinha essas duas bases de dados. Aí, primeiro, tive que Tenía esas dos bases de datos
En primer lugar, o encontraba las variables que eran comunes a los bancos de datos o entonces construir a partir de los dos bancos de datos. No tenía mucha variable en los dos bancos de datos que tenían observaciones. Por ejemplo, teníamos la variable de raza color para los dos bancos de datos, pero si tenía un relleno bueno para PNAD COVID, no teníamos muchas observaciones rellenas para los datos del Ministerio de Salud. Y las variables de síntomas, por ejemplo, he tenido que crearlas porque mientras existían en la PNAD COVID, en el banco de datos del Ministerio de Salud, y luego habían algunos síntomas en la base de datos del Ministerio de Salud que no se preguntaban al PNAD COVID. Y luego al final he podido lograr algunas variables comunes al banco de datos, que era la indicadora de prueba. Y en el caso del Ministerio de Salud era uno para todos. Aquí teníamos la parte metropolitana, la clasificación del municipio. Y él tenía la variable de edad, sexo, algunos síntomas, en particular los síntomas que más fueron significativos, la pérdida al paladar y luego la dificultad de respiración, luego en particular porque otras enfermedades no presentan estos síntomas a la vez. Y luego una variable de resultado de la prueba, si estaba positivo o negativo. Aquí el ajuste se hace por la base de datos de probabilidad y de los coeficientes para la utilización para verificar el modelo de no probabilidad. Algunas observaciones, teníamos algunos valores ahí que faltaban en PNAD. Era el 0,7% del banco de datos y para SUS fue el 8% que teníamos de información. Este 8% era 1.549.000 personas, ¿no? Varias personas ahí que estaban. Teníamos una tasa buena para PNAD, más del 90%, que era el TCC. Eligieron un punto de corte para el profesor Pedro y quisiera elegir otros valores, pero es un proceso muy intensivo en términos de ordenador. Solo esos 3 puntos de corte. Me quedé 3 días sin poder utilizar mi ordenador porque estaba ahí girando con los modelos. Se creó la variable indicadora Z, que es uno de los registros de Sulicero para los registros PNAD. Se apilan los bancos de datos y he tenido que apilar el banco de datos porque R necesitaba más memoria de lo que tenía acceso. Pero la tasa de cualificación correcta de todos los recortes y de todo el banco se sitúa en torno del 0,57 y lo que no es alto, sin embargo, no es tan bajo como esperaría. Y a partir de las probabilidades generadas por estos modelos se calcularon ponderaciones simples para los registros procedentes del sur y no se ha realizado ninguna calibración. Y aquí superestimaron la población brasileña en aquel momento basada en los valores de la comunidad. Ahora no tenía tiempo en aquel momento para poder investigar mucho este tema del calibrado. Tenemos esta estimativa directa solo con los datos del Ministerio de la Salud. Entonces tenía una proporción del 34% de los infectados, mientras que ajustando por las informaciones tenía una proporción 10 veces mayor.
Sin embargo, hay algunos temas, vemos que están en abierto. Este método es posible aplicarlo, sin embargo, no se ha desarrollado con Big Data. Se lo hacía para pequeñas muestras no probabilísticas, aún más para la cantidad de los datos, y ha tardado para rodar esto. Y hemos visto aquí en abierto, ¿no? Estas cuestiones en abierto. Vemos que aquí conectaba un individuo, es una persona. Se había probado en 3 momentos diferentes. Yo tenía 3 líneas que se refería a la misma persona en el banco de datos del Ministerio de la Salud, que no presentaba ninguna clave, por así decirlo, que determinaba a las personas diferentes. Entonces teníamos una clave para cada prueba, lo que podría influir, sin embargo, pero como no tenía la cantidad y no tenía un valor para decir, como por ejemplo, tenía tantas pruebas por persona, no sé cuánto, esto afectó la estimación final. Hay un problema de trabajar con datos reales que en este caso no se puede validar. Yo no puedo, por ejemplo, decir que la estimación del 0,036 es realmente el valor real de la proporción. Probablemente pienso que está más cerca del real que la estimación del 0,34%, pero yo no tengo una medida de cuánto más cerca sería esto. Y luego yo no sé entonces si calibrando los pesos para llegar a una población, que era la población brasileña, yo no sé si esto sería aumentar mi estimación para los infectados o si reduciría todavía más. Entonces teníamos ahí algunos problemas para las investigaciones futuras. Esto es todo. Gracias. Gracias, João. A pesar de los problemas técnicos que he tenido con los micrófonos, espero que la gente haya podido comprender alguna cosa o al menos acompañar algo del trabajo. Y bueno, pues ahora quisiera abrir un tiempo para preguntas. Un tema más que quisiera decirles. Ya hay un informe de investigación que desglosa todo esto muy bien en portugués, con todas las informaciones. Yo puedo enviarle a Tiago para que pueda enviar a las personas que tengan interés. Obrigado, João. Sim, está aberto agora para perguntas. Ahora abrimos un tiempo para las preguntas, si tienen. Sirene levantou a mão aqui, pode falar. Boa tarde, tudo bom? Tá me ouvindo bem? Hola, buenas tardes. ¿Me puedes escuchar bien? Se puder compartilhar com a gente. Le pregunto si puede compartir con nosotros el estudio completo. A lo mejor podemos tener una idea mejor de cómo se ha desarrollado el proceso. Yo tengo dudas con respecto a las pruebas. Ha utilizado datos de 2020, pero en 2020 la forma de confirmar los casos eran por pruebas de laboratorio y en aquel entonces era solo PCR o uno u otro de antígeno antes de la vacuna. Puede confirmar por el método de diagnóstico clínico, clínico imagen y clínico epidemiológico. En este modelo ha considerado estos otros métodos de confirmación de casos para saber si hubo superestimado, porque como es una enfermedad nueva, la gran dificultad ha sido justamente saber cómo sería, cómo se confirmaría el diagnóstico. Entonces, pérdida de paladar, de olfato al inicio de la pandemia era muy fuerte, pero después observamos que eso se ha cambiado. Entonces, cuando se hace la comparación de esta desfase, ¿no? Si utilizamos este contexto, no se debería considerar los otros criterios
ya que no teníamos prueba en el país y ya que la enfermedad era muy nueva. Y luego después hubo una ampliación de las pruebas con prueba rápida de antígeno. Sí, esto es un tema bien importante. Estaba referente a las preguntas sobre el tipo de prueba, porque el problema siempre es necesito variables que están en los dos bancos. Si el tipo de prueba que existe en el banco de datos del Ministerio de Salud, yo solo podría utilizar esto si tuviera en el otro banco de datos, desafortunadamente. Perdão, estava mutado. João, tem mais uma pergunta aqui no chat. É da Maria Luísa Guerra de Toledo. Ela te dá parabéns pelo trabalho. María Poderia Luisa explicar melhor le felicita sobre el trabajo y pregunta si podría explicar mejor el tema del punto de corte. Deixa eu voltar aqui para o slide, fica mais fácil. Aqui. A ideia do ponto de corte é você La idea del punto de corte es elegir aquela visualmente la parte que está tanto uno como otro. El punto de corte para elegir. ¿Pueden ver mi ratón cuando hago esto? El punto de corte es 0.5, es que aquí incluiría todos que están por debajo de esta línea. Significa que perdería estos, entonces no estimo para esas personas que están por encima de esto, solo elijo esta población en común de aquí hacia abajo. Y también verifiqué de 0.45, que es más aquí, 0.4. Hasta podría también haber elegido 0.3 y solo elegir, pero yo pensé que de aquí llegando a 0.5 aprovecharían mejor los datos. Y por las pruebas no hemos tenido diferencia de estimación del 0.4. Entonces tenía más datos en este caso, entonces con esto teníamos más confianza que la estimación de 0.4, que también era este. Deixa eu voltar aqui, que teve uma pergunta mais pontual durante a apresentação do Vadir João Scandaneto. Espero que eu tenha pronunciado correto seu nome. Tenemos otra pregunta aquí. A fonte das distâncias Y nos dice, ¿cuál fuente de las distancias mencionadas? Vadir João Skandar. ¿Cuál fuente de las distancias mencionadas? Fuente de las distancias fue la investigación de IBGE, que es la región de las ciudades. En marzo, abril de 2020, ellos liberaban una nota técnica del presupuesto del sistema de salud. Todos los valores vienen de esta publicación, de las tablas disponibles para descarga por la página web de IBGE. Temos tempo ainda para mais perguntas. Mais alguém quer trazer alguma coisa para o João? Ninguém se manifestando. Só para colocar, o João ficou de enviar para a gente. Solo para finalizar, entonces João dice que nos enviará este informe. Desafortunadamente solo está en portugués, este informe hasta ahora, pero nos enviará, y en cuanto termine y nos envíe esto, entonces para los de Hub,
que tienen enviado para los que estaban en la reunión. Enfim, gostaria de agradecer ao Y bueno, quisiera agradecer entonces a João por la presentación, por haber compartido con nosotros este trabajo, agradecer a todos que han quedado aquí con nosotros durante la presentación hasta ahora, a pesar de los problemas técnicos que hemos tenido al inicio y problemas técnicos importantes con el audio que hemos tenido. Bueno, pues quisiera recordarles que nosotros vamos a tener una sesión más también sobre el área de fuente de datos y seguramente van a recibir la invitación. Muchísimas gracias a todos. Hasta la sesión siguiente, entonces, hasta pronto. Muchas gracias, João, gracias a todos. Adiós.